entonces tenemos sí un desarrollo en la productividad por unidad de superficie, pero pues a expensas del empleo de personal. En el año 2013, el año inmediatamente anterior a este, éramos 7 billones de habitantes en todo el planeta. Se estima que para el 2063 seremos alrededor de 14 billones de habitantes. Estamos hablando de 14.000 millones de habitantes en el mundo para el año 2063, es decir, una proyección de 50 años. Se dice que en el año 2063 se deberá producir el 70% más alimento, es decir, que la productividad de nuestras tierras tendrá que ser todavía mayor a lo que se ha conseguido durante los últimos 100 años. En el año 2013, el año pasado, la población era de 0.2 habitantes por hectárea y para el 2063 se calcula en 0.2 hectáreas de producción de alimentos por habitante. Se estima que para el año 2063 la producción sea de 0.1 hectáreas por habitante. ¿Esto qué está implicando? Estos son datos que da la FAO. Esto está indicando que entonces, si bien necesitaremos producir más alimento dentro de 50 años, o sea, tendremos que alimentar el doble de la población actual, pero lo tendremos que hacer en la mitad de la tierra. Es lógico, porque la tierra no aumenta. La tierra que hay disponible en el planeta para producir alimentos no va a crecer, pero en cambio sí va a crecer la población o el número de bocas que alimentar, y por lo tanto se va a reducir el área de producción de alimentos por habitante. Ahora, estos datos que da la FAO son una ecuación muy sencilla, que es la que acabo de hacer. El número de habitantes se va a duplicar y como la tierra no va a crecer, el número de tierra productiva por habitante para generarle sus alimentos, estamos hablando de 1000 metros cuadrados, ¿no? O sea, estamos hablando de que vamos a pasar de 2000 metros cuadrados por habitante que hay en este año o el año anterior a 1000 metros cuadrados por habitante dentro de 50 años. Esa ecuación no está contemplando los procesos de desertificación que están ocurriendo a causa de la implementación de maquinarias e insumos para la producción de alimentos. Entonces tenemos más o menos el siguiente cuadro. Voy a empezar en esta diapositiva de abajo hacia arriba. Noten ustedes que en la parte baja de la diapositiva en este momento aparece una cifra que dice que los procesos de desertificación a nivel mundial, datos de la ONU y de la FAO del año pasado también, dice que hay una desertificación de 1370 hectáreas por hora. Es decir, cada hora 1370 hectáreas están dejando de ser productivas para obtener alimentos de consumo humano. Esto pues obviamente hace que para el 2063, dentro de 50 años, cuando la producción de alimentos deba ser el doble, es decir, para alimentar al doble de la población actual, que es lo que se calcula que tendrá dentro de 50 años el mundo, lo tendremos que hacer en menos de la tierra que se cree. No es en 1000 metros cuadrados por habitante, sino en menos, porque parte de la tierra que hoy es productiva dentro de 50 años no seguirá siendo productiva. Y eso incluye las tierras en uso ganadero, ¿no? Además de eso, nos dan otras estadísticas. Por ejemplo, que en el planeta hoy en día hay más personas obesas que subnutridas. Es decir, hay más personas enfermas por obesidad que por problemas de nutrición. Luego ahí tenemos un problema de la nutrición misma, porque los alimentos que se utilizan hoy están contaminados con insumos químicos que van a los alimentos a través de la fertilización química que se implementa en suelos, pero además de eso van contaminados con venenos utilizados también para el control sanitario, es decir, de plagas o de insectos
o de pestes, como las llaman los productores o más bien los expendedores de insumos agropecuarios. Y además de eso, pues también van impregnadas en muchos casos con hormonas y especialmente en la ganadería, donde la leche puede ir con residuos de hormonas que se utilizan en las vacas de ordeño para su reproducción y para todo su sistema de producción. Inclusive se usan hormonas para estimular el descenso o aumentar el volumen de producción de leche por animal, y pues todo esto está yendo a la leche y todo esto está impactando en el organismo del ser humano consumidor de la leche, pero también de la carne, porque la carne, ustedes más que nosotros mismos, todos los que somos productores, sabemos que en el sector de la carne se usan también anabólicos y otro tipo de hormonas estimulantes del desarrollo del animal para que pueda alcanzar el peso al sacrificio a menor edad o para que simplemente podamos ganarnos un tiempo de la producción y así lograr tener animales de mayor peso al momento del sacrificio y con ello pues obviamente también lograr los propósitos económicos de nuestra ganadería, entre comillas económicos. Entonces, esta contaminación de los alimentos con residuos de químicos, de venenos y de hormonas, entre otras cosas, entre las cuales también hay que mencionar a los antibióticos que se utilizan para prevenir enfermedades en los animales, todos ellos están contaminando el alimento y están llevando a que los humanos hoy en día que consumen alimentos de origen convencional, de la producción convencional, pues estén teniendo problemas de obesidad. Es decir, son cuerpos de los seres humanos que están teniendo desórdenes fisiológicos a causa de alimentos contaminados con residuos químicos y de otra clase. Y eso está generando que hoy en día haya más problemas de enfermedad por obesidad que por subnutrición o por desnutrición, como lo reporta la FAO en el año 2013. Además de eso, tenemos la muerte, literalmente la muerte de 57,000 personas al día por hambre, por física hambre. Esto es un dato de un investigador de apellido Singler del año 2013. 57,000 muertes. Esto es casi una muerte por segundo. Entonces, nosotros no podemos ser ajenos a este tipo de información. Esas muertes que se dan por física desnutrición no pueden ser ajenas a nosotros porque nosotros somos quienes producimos alimento para el mundo. Desde la producción ganadera se genera la alimentación para un gran sector de la población mundial, tanto en productos como leche y todos sus derivados, como la carne y todos sus derivados. Y si nosotros somos los productores de alimento para el mundo, no podemos ser ajenos a que se muera la gente de hambre por falta de alimentación. ¿Y por qué no podemos ser ajenos? Porque nosotros tenemos ese reto de producir el alimento para los 14 billones de habitantes que van a haber dentro de 50 años. Y tenemos que desde hoy garantizar que en aquel momento todavía la tierra pueda ser productiva y que no se desertifique. Allí es donde entra entonces la producción orgánica como una opción o alternativa. Hoy es una alternativa u opción. Probablemente en un futuro no haya otro camino a seguir, sino solamente la producción orgánica. Y esto no lo estamos diciendo nosotros. Esto también lo reporta la FAO a través de sus investigaciones. La producción orgánica hoy en día es equiparable a un programa de desarrollo rural sostenible. ¿Por qué? Porque la producción orgánica está enfocada a estos 3 pilares que ustedes ven en la diapositiva. El primer pilar es que los productores de alimentos para la humanidad realmente sean los que reciban el beneficio económico de la actividad. La mayor queja que hoy pueden tener los productores de alimentos de la agricultura, de la ganadería, es que no ganan, es que no están en una economía que les permita tener sostenimiento a largo plazo, es que están en riesgo de quebrar, es que están en riesgo de desaparecer del sector productivo y pues especialmente
siempre se argumenta que el problema es que no se gana y que la intermediación y que la industria es la que se está quedando con la ganancia que debería recibir el productor. La producción orgánica apunta a que sea el productor el que gane más y no los proveedores de insumos y no los proveedores de maquinaria y no los comercializadores de productos. Por lo tanto, allí va el primer pilar por el cual debe trabajar la producción orgánica como programa de desarrollo rural sostenible. Y es que la ganadería, en el caso nuestro, sea más rentable. El segundo pilar dice que se anula el uso de agroquímicos y agrotóxicos. Es decir, en la producción orgánica no se usan los químicos para fertilizar suelos y para obtener alimentos o mayor producción de alimentos por hectárea. Tampoco se usan los herbicidas y ningún veneno, ni siquiera tampoco los biocidas para el control de parásitos, plagas, pestes, etc. Todo eso se maneja ecológicamente o de forma natural para que se logre ese propósito. Eso obviamente tiene un impacto positivo con relación a lo que estamos hablando de los problemas de la salud humana que derivan de la contaminación de los alimentos proveniente del uso de fertilizantes químicos y otros químicos para la producción y venenos, antibióticos y hormonas, entre otros. Y el tercer pilar es el de la protección ambiental. Hoy en día se habla de ganadería carbono neutro. Hoy en día se habla de ganadería que no contamine el ambiente, que no produzca gases con efecto invernadero. Y todo esto se logra es a partir de la producción orgánica. Como ustedes lo saben, los gases con efecto invernadero son más altos, o sea, el ganado los produce en mayor cantidad cuando recibe dietas elaboradas o conformadas a partir de alimentos altamente solubles, como los concentrados o algunos otros del mismo tipo, llamados en términos generales suplementos nutricionales. Esos alimentos de mayor solubilidad generan más gases en el rumen y en los estómagos del rumiante, y por la eructación y obviamente por la evacuación de heces y orina, la volatilización de ellos hace que se produzcan gases con efecto invernadero, especialmente el metano. Pero cuando se utilizan dietas forrajeras, especialmente forrajeras, o incluso exclusivamente forrajeras, cero suplementos nutricionales de alta solubilidad, sino solamente dietas fibrosas, a base de gramíneas y leguminosas, arbustivas, arbóreas, forrajeras y todo, e incluso los frutales, todo ello como base de la alimentación del animal, entonces tendremos la producción de menos metano, porque nunca vamos a lograr el carbono cero, vamos a lograr el carbono neutro. Siempre habrá eliminación de metano a través del eructo y de las heces de los animales y otros gases con efecto invernadero por la volatilización de las heces y de la orina. Entonces ahí tenemos que marcar una diferencia que también depende mucho del sistema de producción que llevemos a cabo, esa emisión de gases con efecto invernadero. Por lo tanto, tenemos una gran responsabilidad con los sistemas de producción y por eso se dice que la producción orgánica contribuye con la protección ambiental. Pero además es solidaria, porque la ganadería ecológica implica la reforestación de los terrenos, incluyendo los potreros y los cercos vivos, para la producción de alimentos. Y esta reforestación y este mejor manejo de las pasturas permite que podamos tener una menor emisión de gases con efecto invernadero a la atmósfera. Así pues que ahí tenemos en conclusión